El cubismo fue una de las vanguardias artísticas más influyentes del siglo XX. Desarrollado a principios del 1900 por Pablo Picasso y Georges Braque, este movimiento desafió las convenciones tradicionales del arte occidental al fragmentar la realidad en formas geométricas, eliminando la perspectiva lineal y reconfigurando la manera en que las imágenes eran representadas. Su impacto trascendió la pintura y se extendió a la escultura, la arquitectura y el diseño. El cubismo surgió en un periodo de intensa transformación cultural y tecnológica. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo estaba experimentando una revolución industrial y científica que alteró las formas de percepción y pensamiento. La teoría de la relatividad de Einstein, los avances en la fotografía y el cine, así como la creciente urbanización, influyeron en la forma en que los artistas observaban la realidad. Es en este contexto que Picasso y Braque comenzaron a explorar nuevas maneras de representar el mundo visual. Uno de los principales antecedentes del cubismo fue el postimpresionismo de Paul Cézanne, quien descomponía las formas en estructuras geométricas básicas. Su influencia fue clave para Picasso y Braque, quienes llevaron esta idea un paso más allá y fragmentaron por completo la imagen. Si bien el cubismo fue desarrollado principalmente por Picasso y Braque a principios del siglo XX, la inspiración vino por la obra de Paul Cézanne, considerado uno de los precursores fundamentales del movimiento cubista. Cézanne fue un pintor postimpresionista francés, no fue cubista en el sentido estricto, pero su influencia es indiscutible. Cézanne empezó a fragmentar las formas de manera que las representaba no desde un solo punto de vista, sino como un conjunto de planos y facetas. En lugar de pintar un objeto de forma suave y continua, Cézanne lo dividió en bloques o superficies, utilizando la geometría en sus pinturas y anticipando la ruptura con la representación tradicional, abriendo el camino a la descomposición geométrica del cubismo. Por ejemplo, en sus paisajes y bodegones, Cézanne trataba las formas como si estuvieran construidas a partir de formas geométricas simples, como cilindros, esferas y conos. En sus obras el espectador puede ver distintos ángulos y facetas del mismo objeto o paisaje, creando una sensación de simultaneidad en la imagen. Esto es uno de los pilares fundamentales del cubismo, que intenta representar un objeto desde varias perspectivas, pero en un solo plano. Obras como el Mont Saint-Victoire, en esta serie de pinturas, las superficies de las montañas y la naturaleza se simplifican en formas geométricas. Su tratamiento del color también influyó en los cubistas. Cézanne utilizaba el color no solo para iluminar o dar profundidad, sino para estructurar la forma, lo que preparó el camino para que los cubistas usaran el color como una herramienta de forma, y no solo como una representación visual. El cubismo sintético, por ejemplo, sigue la idea de Cézanne de usar bloques de color para definir esta estructura. Otra obra de Cézanne donde podemos ver esto es el bodegón con manzanas y naranjas de 1899. Las frutas no se representan de manera tradicionalmente realista, sino que se transforman en figuras geométricas que parecen estar construidas por planos, anticipando el enfoque cubista a la representación de los objetos. Tanto Picasso como Braque conocían muy bien las obras de Cézanne, y Picasso particularmente era un gran admirador. Ya podemos intuir un poco de dónde viene el término, pero esta denominación no fue creación de los propios cubistas. No es que ellos estaban creando conscientemente cubismo, sino que fue el crítico de arte francés Louis Vaucel que en su crítica de la exposición de Georges Braque de 1908 escribió: «Reduce todo, paisajes, figuras, casas, a esquemas geométricos, a cubos», catalogando el estilo del artista como de rarezas cúbicas. Una crítica que no fue positiva, o con la intención positiva, pero que derivó en el término cubismo. Aunque el cubismo no se trata solo de pintar cubos, su nombre es adecuado por varias razones. Primero, por la descomposición geométrica. Los cubistas fragmentaban las figuras en formas geométricas simples, cubos, cilindros, conos, esferas. Luego, por sus múltiples perspectivas simultáneas. En lugar de mostrar un solo punto de vista, los objetos se representan desde diferentes ángulos en una misma imagen. Y tercero, la eliminación de la profundidad tradicional. En el cubismo analítico, las figuras parecen aplanadas y organizadas en planos superpuestos, lo que da una sensación de volumen sin usar perspectiva lineal. A pesar de que el término comenzó como una crítica, los artistas lo adoptaron y el cubismo se convirtió en una de las vanguardias más influyentes del siglo XX. Pero este movimiento se desarrolló en dos fases principales.
el cubismo analítico y el cubismo sintético. La primera etapa fue la del cubismo analítico, que la podemos ubicar entre 1907 y 1912. Acá los artistas descomponían la realidad en formas geométricas fragmentadas y reducían la paleta de colores a tonos neutros. La obra más representativa de este periodo es Las señoritas de Avignon, de Picasso, que muestra una exploración profunda de la estructura y el volumen. La perspectiva tradicional desaparecía y los objetos eran representados desde múltiples ángulos simultáneamente. Esta es una de las pinturas más revolucionarias de la historia del arte y el punto de partida del cubismo. Con esta obra Picasso rompió con las tradiciones pictóricas establecidas y sentó las bases de una nueva manera de representar la realidad. La pintura representa a 5 mujeres desnudas en un burdel en la calle de Avignon, en Barcelona. 4 de ellas están de pie y una está agachada en la parte inferior derecha. Sus cuerpos están formados por planos geométricos y colores contrastantes, y sus rostros muestran una clara influencia del arte africano y de las máscaras ibéricas. Los cuerpos de las mujeres están representados con formas angulares, lo que rompe con la representación naturalista del cuerpo humano, y las figuras parecen compuestas por múltiples planos superpuestos, lo que da una sensación de simultaneidad y múltiples perspectivas. No hay un único punto de fuga, ni una profundidad realista. En su lugar, las figuras parecen estar aplanadas y dispuestas en un espacio ambiguo. Los rostros de las mujeres de la derecha están inspirados en máscaras africanas, una influencia que Picasso adoptó después de ver arte africano en el Museo del Trocadero en París. La obra no busca imitar fielmente los tonos de la piel o la luz, sino que utiliza colores planos y contrastantes para enfatizar la estructura geométrica. Aunque la escena representa un burdel, no hay una representación clara entre las figuras y una narrativa evidente. Esta obra marcó el inicio de una revolución artística que Picasso y Braque desarrollarían en los años siguientes, llevando el cubismo a su máxima expresión. Luego, en 1912, se empezaría a desarrollar la segunda fase, llamada cubismo sintético. Esta fase introdujo elementos de collage y más color en las composiciones. Los artistas comenzaron a integrar materiales ajenos a la pintura, como periódicos, telas y madera, generando un nuevo diálogo entre lo pictórico y lo tridimensional. Obras como Naturaleza muerta con silla de rejilla, de Picasso, ilustran esta etapa, o Violín y racimo, más representativas del cubismo sintético. Emplea formas geométricas, pero con un estilo más simplificado y colorido. Los objetos como el violín están representados a través de planos más claros, y el collage también juega un papel importante en la obra. La incorporación de fragmentos de papel y texturas en la pintura resaltan la transición del cubismo analítico hacia el cubismo sintético. Si bien Picasso y Braque fueron los pioneros del cubismo, muchos otros artistas contribuyeron a su evolución y difusión. Por ejemplo, Juan Gris. Su estilo se caracterizó por una mayor claridad estructural y uso de colores vibrantes. Por ejemplo, con obras como La botella de anís, de 1914, que muestran su contribución al cubismo sintético. Marie Laurencin fue una pintora y artista francesa vinculada al cubismo. Aunque su estilo fue más suave y lírico que el de Picasso o Braque, sus obras suelen ser retratos de mujeres con colores suaves y formas redondeadas, que aunque influenciadas por el cubismo, se caracterizan por una mayor elegancia y feminidad. Sonia Delaunay fue una artista y diseñadora ucraniana-francesa que jugó un papel importante en la introducción de la abstracción en el cubismo. Junto con su esposo Robert, fue pionera en el movimiento orfismo, que se deriva del cubismo, pero enfatiza el uso del color y la luz. Sonia fue famosa por su trabajo en la pintura, el diseño textil y la moda. Su serie de contrastes simultáneos, de 1913, muestra cómo utilizó el color y las formas geométricas, una característica compartida con el cubismo. El cubismo también tuvo una gran influencia en la escultura, aunque su aplicación en este medio fue más desafiante que en la pintura, debido a la necesidad de manejar el espacio tridimensional. Picasso fue uno de los primeros artistas en experimentar con la escultura cubista. Su obra La cabeza de mujer es una de las obras más emblemáticas. Hecha de yeso, la escultura representa una cabeza fragmentada en formas geométricas. El uso de planos angulares y superficies planas transforma la cara humana en una construcción abstracta, rompiendo con las representaciones clásicas y tradiciones de la figura humana. Otra obra famosa de Picasso es La guitarra, de 1914, una escultura cubista construida con materiales como cartón y madera.
En esta pieza, Picasso descompone la guitarra en formas geométricas y la presenta desde diferentes perspectivas. Este trabajo también introdujo el collage en la escultura, incorporando materiales no tradicionales para crear una obra tridimensional que reflejaba los mismos principios de fragmentación y múltiple visión que caracterizan el cubismo. Por su parte, Georges Braque también exploró la escultura en el mismo sentido. Braque utilizó el mismo tipo de fragmentación y abstracción, despojando la figura de detalles representativos y enfocándose en la forma y la estructura. El cubismo en la arquitectura es un fenómeno más sutil y menos extenso que en la pintura y la escultura, pero definitivamente hubo influencia del cubismo a principios del siglo XX. Similar al cubismo en las artes visuales, la arquitectura cubista se alejó de las decoraciones y detalles ornamentales clásicos, favoreciendo formas más austeras y abstractas. La Casa de la Madonna Negra, de Joseph Goccard, en Praga, diseñada en 1912, es una de las obras maestras de la arquitectura cubista checa. La casa es conocida por su fachada, que muestra todas estas características, y es un claro guiño al cubismo en la forma de su diseño. La casa no solo estaba hecha de formas geométricas, sino que también empleaba el uso de volúmenes dinámicos, reflejando la estética cubista. La casa se puede visitar ya que puedes encontrar el Museo Cubista y un café más conocido por su viejo nombre, Gran Café Orient, que es la única cafetería cubista del mundo, donde hasta la pastelería es cubista. El cubismo revolucionó la historia del arte al romper con las convenciones tradicionales y redefinir la representación visual. Su exploración de la forma y la percepción siguen influyendo en artistas contemporáneos y manteniendo su relevancia en el panorama artístico actual. Más que un estilo, el cubismo fue una nueva manera de entender y reinterpretar el mundo, transformando no solo la pintura, sino toda la cultura visual. No te olvides de suscribirte, que me ayuda un montón, darle like y compartir este video con alguien que le pueda gustar. Nos vemos la próxima con otro video. Chao.